El tema de osteoporosis es uno de los temas más controvertidos, como vamos a ir analizando desde aspectos diagnósticos hasta aspectos terapéuticos, y además lo queremos usar como para empezar a reflexionar sobre un tema que es lo que se denomina medicalización. El concepto de medicalización es avanzar con elementos farmacológicos y de tratamiento para situaciones que realmente no justificarían semejante intensidad de actividad. Y todo esto de medicalización se basa en transformar cualquiera de las condiciones de la vida que puedan resultar no del todo felices como una enfermedad y tratar de definirlo como enfermedad, y por lo tanto, si uno está enfermo, razonablemente tiene que pensar que habría una solución farmacológica dando vueltas. Y tal es así que habitualmente se presentan que algunos medicamentos buscan a qué enfermedad pueden ir, y a partir de las nuevas definiciones de enfermedades se trata de ampliar la cantidad de gente que puede requerir tratamiento, y eso hace que una gran cantidad de personas tengan que recibir múltiples tratamientos. Es decir, ese concepto de medicalización es muy importante, y quizá uno de los puntos claves puede analizarse como, por ejemplo, el manejo de factores de riesgo. Es decir, cuando uno decide tratar factores de riesgo, un factor de riesgo no es una enfermedad. ¿Y cuál es el punto? Que uno debe manejar los factores de riesgo, y si a lo mejor los tratamientos que hacemos no implican riesgos parecidos, pero en otro sentido. Por lo tanto, la palabra medicalización es exceder en la indicación de tratamientos. Incluso la palabra medicalización también está vinculada a estudios, a hacer múltiples estudios que no resultan necesarios para mejorar los problemas de salud o la vida de las personas. Eso como concepto de medicalización, y van a ver que en osteoporosis hay bastantes condiciones, y en este concepto de medicalización van a ver ustedes que se cambian a partir de la aparición de medicamentos, se cambian definiciones. Quizá una de las más paradigmáticas situaciones es el tema de la disfunción sexual. Hasta que aparecieron los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, por ejemplo, la definición de disfunción sexual masculina era la imposibilidad de poder mantener una relación sexual. Llamativamente, a partir de la aparición del sildenafil, se cambió la definición, y la definición es cuando el individuo no está conforme con su rendimiento sexual. No es lo mismo, y esto amplía el panorama en forma tremenda. Después, pensar situaciones de la vida. ¿La menopausia es una enfermedad o es un momento de la vida? Entonces, si la menopausia es una enfermedad, tenemos el 100% de las mujeres cuando llegan alrededor de los 50 años que van a requerir alguna intervención médica, y eso es medicalización. Entonces, vamos a usar el ejemplo de osteoporosis, que viene bastante bien, como ahora vamos a analizar. La primera parte vamos a analizar aspectos de la definición de osteoporosis, de aspectos epidemiológicos y el enfoque terapéutico general de estudio y terapéutico de la osteoporosis. Y luego, en la segunda parte, vamos a discutir los distintos tratamientos y sus características. La definición del problema de osteoporosis es una situación que se considera osteoporosis cuando hay una disminución de la masa ósea con deterioro de la microarquitectura del hueso, que implica un incremento en el riesgo de fracturas. De manera que tenemos, por un lado, disminución de la masa ósea, por otro lado tenemos deterioro de la microarquitectura, y como consecuencia un incremento en el riesgo de fracturas. La osteoporosis entonces es un factor de riesgo para fracturas por fragilidad. Las fracturas tienen una alta prevalencia, y en la medida que la población va envejeciendo, la prevalencia es mayor. Tiene implicaciones sociosanitarias y económicas importantes, y van a ver ustedes que las distintas guías sobre el manejo de la osteoporosis son hay bastante dispersión, y en el manejo médico hay más dispersión todavía, y frecuentemente el tratamiento de la osteoporosis es incorrecto, o porque no hay tratamiento en pacientes que sí lo necesitan, o al revés, porque se tratan pacientes de muy bajo riesgo donde el tratamiento es claramente innecesario. Es decir, que ahí ya partimos de un inconveniente. Y en este inconveniente, el primer punto es la definición del problema de salud. Porque si conceptualmente es una alteración de la microarquitectura con disminución de la masa ósea,
¿Cómo harían ustedes el diagnóstico? Habría que hacer una biopsia ósea. Se imaginan que la biopsia ósea implica una agresividad extrema y por lo tanto no forma parte del diagnóstico. Entonces nos conformamos con solamente la medición de la densidad mineral ósea. De manera que el diagnóstico operativo de osteoporosis se hace con la cantidad de densidad mineral ósea que el individuo tiene. Ya desde hace años la Organización Mundial de la Salud determina que a través de la medición por densitometría de la masa ósea uno puede separar los pacientes que tienen una masa ósea normal de aquellos que tienen osteopenias o que tienen osteoporosis. Lo que se hace es evaluar lo que se llama el T-score. El T-score es analizar la masa ósea de mi paciente y ver estadísticamente cuánto se separa de la masa ósea de un adulto joven del mismo sexo y raza. Es decir, que comparan el paciente con la masa ósea que tiene en promedio una persona de entre 25 y 45 años, pongamos 35 años, de su mismo sexo y su misma raza. Entonces, si la persona se desvía entre 1 y 2,5 desvíos estándar hacia abajo de la masa ósea de la persona joven, yo digo que tiene osteopenia. Y si se desvía más de 2 desvíos estándar y medio, digo que tiene osteoporosis. Ahora, el concepto también de osteoporosis establecida sería un paciente que tiene densidad baja, esto es menos de 2,5, más una fractura por fragilidad. Dicho en otros términos, esto sería prevención primaria y esto sería secundaria, porque ya este paciente tiene una fractura. Y van a ver que este no es un dato menor. El hecho de tener una fractura implica que se habla de osteoporosis establecida de un punto realmente importante. ¿Por qué se toman estos valores de desvíos estándar? Porque cada desvío estándar que yo bajo de esa masa, el riesgo de fractura se duplica. En síntesis, para definir osteoporosis, tenemos que comparar a nuestros pacientes con un paciente de alrededor de 35 años, con la masa ósea de un paciente de alrededor de 35 años, tenga 80, tenga 100 o tenga la edad que tenga el paciente. Las fracturas por fragilidad que determinan la osteoporosis son en distintos sitios. Las fracturas vertebrales son una de las que uno debe considerar. Las fracturas de cadera son otras las que debemos considerar. Las fracturas de muñeca, que puede haber en otros sitios. Pero claramente, como vamos a ver, las fracturas de cadera son las que representan el verdadero problema gravísimo cuando hay una fractura. Igual vamos a discutir algunas otras cosas. ¿Cuál es el impacto de la osteoporosis en la población y en los individuos? Básicamente, y es razonable, la prevalencia de osteoporosis aumenta con la edad. ¿Por qué? Porque la evolución natural de la masa ósea, como ustedes ven, alrededor de los 35 años se alcanza el pico de masa ósea y a partir de ahí la masa ósea va disminuyendo como un elemento más de la edad del individuo. Entonces es razonable pensar que a medida que aumenta la edad, la prevalencia aumenta. Fíjense, en mujeres de 60 a 70 años, la tercera parte podría cumplir con criterios de osteoporosis, pero si hablamos de mujeres o de personas de más de 80 años, el 70% ya tiene el diagnóstico de osteoporosis. Y el riesgo de fracturas, fíjese que también a medida que aumenta la edad aumenta y es mayor en mujeres que en varones. Y esto se debe a que los varones solemos tener un promedio de masa ósea más alta, entonces partimos la disminución que viene con la edad en forma más lenta y por otra parte la mujer en la menopausia es una caída más significativa. Por eso las mujeres tienen más prevalencia de osteoporosis que los varones, pero los varones también tenemos osteoporosis. Como ustedes ven, a partir de los 50 años aumenta el riesgo de fracturas de muñeca, a partir de los 60 años aumenta el riesgo de fracturas vertebrales y las fracturas de cadera aparecen básicamente después de los 70, es decir que las fracturas, obviamente esto puede ser a cualquier edad en cualquiera, pero lo cierto es que las fracturas de cadera, que son las más problemáticas, ocurren en edades más avanzadas. La fractura de cadera es, como dijimos, uno de los puntos claves, críticos y más problemáticos, ya que cuando la persona tiene una fractura de cadera, hay cerca de un 10 a un 15% que muere por alguna razón dentro del año. Fíjense que solo la cuarta parte
recuperan la actividad funcional como si no hubieran tenido nada. Y hay un 30% que requieren algún grado de asistencia para cumplir con sus actividades. Es decir, que esto sí realmente es dramática, la aparición de una fractura de cadera. Con respecto a las fracturas de columna, acá tenemos algunas discusiones más significativas, porque acá hay que diferenciar fracturas sintomáticas versus asintomáticas. Las fracturas asintomáticas son aplastamientos vertebrales de la parte anterior y muchos pacientes no tienen absolutamente ninguna sintomatología. Ustedes vieron que a medida que avanza la edad, las personas van bajando de altura. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué bajan de altura? ¿Por qué la abuela de ustedes ahora mide unos cuantos centímetros menos de cuando tenía 40 años? Una de la deshidratación de los discos intervertebrales y por otro la ignorancia entre la producción de hueso y básicamente porque se van aplastando las vértebras y esto lleva a una disminución de altura. Y por eso muchas personas tienen fracturas absolutamente asintomáticas. Esto es lo mismo que decir fracturas clínicas versus morfométricas. Se considera desde el punto de vista morfométrico que una persona tiene una fractura en la columna cuando hay una disminución de más de el 15, el 20% de la altura de la parte anterior de la vértebra respecto a la posterior. Entonces, si uno puede medir, tiene menos del 20%, listo, tiene una fractura. Y ese paciente nunca tuvo síntomas. ¿Es lo mismo eso que una fractura de cadera? Definitivamente no. Y este también es un punto de controversia cuando analizamos estudios y demás. ¿Es lo mismo prevenir fracturas vertebrales asintomáticas que prevenir fractura de cadera? Definitivamente no. No sé si esto es claro y este es un punto, como vamos a ver, de controversia interesante. ¿Qué aspectos fisiopatológicos hay que considerar? Bueno, muy sencillo. Uno tiene que pensar que el hueso no es una pared. ¿Qué quiero decir con esto que el hueso no es una pared? ¿Qué quiero decir? Es más, entre comillas, sería macizo. Pero ¿qué diferencia hay entre el hueso y la pared? Es una estructura dinámica. La pared está así y está así. El hueso normalmente se va destruyendo y formando en distintos periodos. Fíjense, el hueso trabecular se recambia el 25% por año. El hueso cortical se recambia mucho menos, el 3% por año. Y hay un proceso donde lo primero que ocurre es una destrucción del hueso, donde los osteoclastos juegan un papel crítico. Esa destrucción del hueso va seguido por el depósito a través de los osteoblastos de material osteoide y termina así la unidad de remodelación ósea, que dura más o menos 3 meses. De manera que el hueso es una situación activa. Por eso es razonable pensar que si hay un desbalance entre rotura y formación con frecuencia, y esto ocurre a medida que pasan los años, se va alterando la densidad mineral ósea, pero esto es un proceso permanente de formación y destrucción. Y en ese proceso intervienen múltiples sustancias. En el proceso de destrucción hay una sustancia que es crítica, que es el RANK. ¿Qué es el RANK? Lo conocen. Lo vimos en inflamación. Es un factor de transcripción, el factor nuclear kappa beta, ¿se acuerdan? Entonces el RANK es una sustancia de transcripción que estimula la formación y la activación de los osteoclastos. De manera que esto es uno de los puntos importantes. Y fíjense que en esto hay una sustancia que se denomina osteoprotegerina, que es una sustancia que, si ustedes ven, ¿qué hacen? Se opone al RANK. De manera que disminuye su actividad. Esta sustancia es claramente estimulada por los estrógenos. La formación de esta sustancia es claramente estimulada por los estrógenos. Y así ustedes tienen que, como vimos, los glucocorticoides incrementan el RANK y disminuyen la osteoprotegerina, es lógico. Ya vimos cuando hablamos de corticoides que producían una marcada disminución de la mineralización ósea y una marcada destrucción de la masa ósea. Los estrógenos, por el contrario, aumentan la osteoprotegerina. La paratormona también incrementa el RANK y ya saben ustedes, una persona con un hiperparatiroidismo tiene una marcada destrucción de masa ósea. Bien. Y en ese sentido entonces tenemos elementos antirresortivos donde los estrógenos son uno de los puntos importantes, el calcio, ya vimos la osteoprotegerina, y los elementos proresortivos como prostaglandinas,
interleuquinas, y esto, acá tenemos estas sustancias proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, RAN, y esto explica el por qué muchas enfermedades inflamatorias tienen osteoporosis. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen claro aumento de osteoporosis por esta transmisión de factores proinflamatorios que también destruyen o favorecen la destrucción de la masa ósea. ¿Sí? Esto es importante a la hora de pensar qué van a ser los distintos tratamientos para tratar de frenar la destrucción de masa ósea. Y aquí vemos la historia natural. El varón tiene un pico masa ósea más alto, la mujer un poco menos, y en la menopausia la mujer tiene una caída significativa. A la caída lenta y progresiva que siempre existe, en la mujer, en la menopausia, la caída brusca de los estrógenos determina una caída más marcada. Por esa razón, las mujeres en forma mucho más temprana llegan al umbral de fracturas y por eso son mucho más frecuentes en mujeres que en varones. La altura a la que va a llegar la masa ósea depende del sexo, la raza. Ya vimos el sexo femenino es más bajo, la raza blanca es menos masa ósea que por ejemplo la raza negra. Factores genéticos, esto es muy importante. Las personas que tienen antecedentes familiares de osteoporosis y de fracturas es muy frecuente que tienen más riesgo claramente de fracturas. La característica de esteroides sexuales, la hormona de crecimiento y la pubertad, cuanto más temprana la pubertad, mayor va a ser la masa ósea, al revés, cuanto más tardía. Lo mismo que la menopausia. Cuanto más temprana la menopausia, mayor el riesgo de que se pierda más masa ósea. Y el ejercicio también es un punto importante porque es un estímulo para que se desarrolle una masa ósea más elevada. Y acá habría que agregar el cigarrillo. El tabaco disminuye la masa ósea a la que llegan las personas. Entonces, un poco mirando esto, encontramos que los factores de riesgo principales para osteoporosis son mayores de 65 años, pasaron muchos años, la masa ósea va disminuyendo. Factores genéticos, antecedentes familiares de fractura por fragilidad, ya vimos el sexo femenino. Factores individuales como la menarca tardía o la menopausia precoz. El otro punto es la delgadez. ¿Por qué? Porque el peso que el organismo tiene es un estímulo significativo para formar más masa ósea. Es difícil que las personas con sobrepeso tengan una marcada caída de la masa ósea. ¿Por qué? Porque el estímulo del sobrepeso estimula para que el hueso forme masa ósea. Esto, por ejemplo, fue dramático cuando los rusos que hacían viajes espaciales, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero se acuerdan que los norteamericanos amerizaban, caían en el mar. En cambio los rusos caían con paracaídas en la tierra. Y muchos cuando caían, después de haber estado unos meses en el espacio, se fracturaban. ¿Por qué? Porque la ingravidez hacía que el hueso no tenga estímulo para formarse. Cuanto más peso, más se forma masa ósea. Hábitos como vimos, tabaco, inactividad física, alcohol y nutricionales, baja ingesta de calcio y de vitamina D, llevan a que la persona tenga más riesgo de osteoporosis. Un dato muy importante que nunca debemos perder de vista cuando hablamos de osteoporosis es que a nosotros nos interesa la osteoporosis por el riesgo de fracturas. El problema de la osteoporosis es el riesgo de fracturas, pero piensen que no solamente las fracturas se deben a la masa ósea disminuida, que es lo que venimos hablando, sino que las fracturas tienen mucha vinculación con las caídas frecuentes. Y como van a ver a veces muchos tratamientos, uno a lo mejor sacándole el hipnótico que el paciente toma a la noche, tiene mucho más impacto que cualquiera de los agentes que aumentan la masa ósea. O cambiando condiciones de la casa, que haya luz a la noche, o que no haya elementos de deslizamiento, o que no haya escalones. Ese tipo de cosas tienen un impacto incluso mayor que lo que puede ser el aumento de la masa ósea por cualquier tratamiento. Así que pensemos en forma global que lo que nos interesa es que el paciente no se fracture y hay muchas razones para que se fracture además de la masa ósea. Bien, las causas de osteoporosis, las principales son primarias, pero nunca debemos olvidar que hay causas secundarias de osteoporosis a la hora de definir, esto a nosotros nos interesa particularmente el tratamiento, pero debemos conocer que hay causas secundarias. De las causas secundarias, el hiperparatiroidismo es paradigmáticamente lo primero que uno puede pensar. Hay mucha paratormona, bueno, el paciente va a tener una pérdida de masa ósea, pero recuerden bien el hipertiroidismo. Y sobre todo, y acá hay otro ejemplo de medicalización, existe, ¿ustedes saben cuál es el medicamento más prescripto? Base de datos, personas que trabajan en la universidad, docentes y no docentes. La levotiroxina es el medicamento más prescripto.
¿Por qué? Porque hay una tendencia a que cuando hay un hipotiroidismo subclínico pasa mínimamente del valor máximo normal la TSH y ese paciente es medicado. Cuando hay claras evidencias que en la mayoría de las situaciones debería esperarse a que la TSH por lo menos pase de 10 para tratar el hipotiroidismo subclínico, salvo alguna condición particular, pero en nuestro medio cada vez es más el uso y eso es medicalización. Tratar a pacientes como si fueran hipotiroides cuando en realidad no lo son. Tienen una alteración subclínica que no merece tratamiento y sin embargo el paciente se trata. Y recuerden que si ustedes generan un hipertiroidismo dándole al paciente lo que no necesita, eso también es una causa de pérdida de masa ósea. El Cushing, no hace falta ni mencionarlo, o porque lo produjimos nosotros con corticoides, o porque hay una enfermedad de un adenoma hipofisario o lo que fuera que genera el aumento de corticoides. El hipogonadismo es otro de los puntos, la anorexia nerviosa. Después situaciones como la mala absorción. La mala absorción conlleva una mala absorción de calcio, de vitamina D, enfermedades inflamatorias, ya vimos, las prostaglandinas, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, todos estimulan la destrucción de masa ósea, entonces artritis, enfermedades intestinales, etc. Los cánceres especiales, cánceres hematológicos, por ejemplo el mieloma. Medicamentos, los corticoides ya los vimos, el alcohol, los antiepilépticos que alteran marcadamente el metabolismo del calcio, el litio, bueno, ya vimos la levotiroxina y algunas enfermedades neurológicas, algunas raras. Vieron que hay una película con la osteogénesis imperfecta. ¿Cuál es? El protegido. ¿No? Bien. Bueno, pero esto es muy raro, salvo en la película no creo que vean ninguna osteogénesis imperfecta. Bueno, estos son entonces causas secundarias. Uno tiene que saber si hay una causa secundaria para tomar decisiones. Un mínimo concepto de cuál es el enfoque más adecuado ante un paciente con probable osteoporosis: anamnesis y estudios de laboratorio. Anamnesis y examen físico. Acá ustedes ven en este ejemplo cómo a medida que pasan los años la persona va perdiendo altura, donde la causa más común fue la pérdida de altura por el aplastamiento de la parte anterior vertebral. Salvo que el paciente tenga una fractura vertebral, no va a tener ningún síntoma por osteoporosis. La osteoporosis es un riesgo de que se fracture, de manera que la osteoporosis en sí no da síntomas. Los síntomas que pueda tener el paciente no tienen nada que ver, salvo que haya una fractura. De manera que, desde el punto de vista clínico, como síntomas, mucho no vamos a tener. En el examen de la anamnesis hay que ver la edad, los antecedentes ginecológicos, los elementos que ya dijimos, la exposición a luz solar, si ingiere calcio, si tiene tóxicos, si toma medicamentos, si hay antecedentes familiares, si es una persona con bajo peso. Estos son los tips fundamentales que uno debe evaluar en el paciente con una supuesta osteoporosis. La radiología realmente tiene poca utilidad en el diagnóstico precoz de la osteoporosis. El diagnóstico siempre es tardío y vemos cosas como afinamiento cortical, las líneas de fuerza, porque las últimas trabéculas que se pierden son las que realmente hacen fuerza, entonces vemos las líneas de fuerza, y en la columna vertebral se pierden las trabéculas horizontales, porque las que hacen más fuerza son las verticales. Y además ven lo que es la vértebra normal y el acuñamiento anterior. Esto es característico de osteoporosis y esto sería considerado una fractura vertebral. Si el paciente está asintomático, una fractura vertebral asintomática o morfométrica. También la biconcavidad o el aplastamiento general, pero esto es lo más común. Aquí ven en esta placa cómo se ve el pinzamiento anterior. El rol de la densitometría, bueno, la densitometría es una manera no invasiva de medir la masa ósea. Las mediciones hay que hacerlas, se pueden hacer en cualquier lugar, pero ustedes tienen que tener en cuenta que los valores difieren en distintas localizaciones y que cada localización produce las fracturas de ese lado. Por eso a nosotros lo que más nos importa es la medición de la cadera y de columna lumbar. La densitometría podría, para resumirlo, mencionar, es un método muy malo para medir la densidad mineral ósea, pero podríamos decir, como decimos coloquialmente, es lo que hay. Es la técnica que tenemos, pero no es una técnica excelente, pero es la que tenemos. Tiene una baja sensibilidad
un valor predictivo escaso, tiene bastante variabilidad, de manera que no es un método ideal, pero es el método que tenemos para medir la densidad mineral ósea. Pregunta, y acá también hablamos de medicalización, ¿hay que pedirle una densitometría a toda mujer después de la menopausia? Piensen en sus familiares. Depende de qué especialidad médica estemos hablando. Si hablamos de ginecología, la respuesta es un sí así enorme. Si nosotros le pedimos a toda mujer entre 50 y 55 años una densitometría, necesitaríamos hacer 4.000 densitometrías de cadera y 1.300 de columna para prevenir por tratamiento una fractura. ¿Queda claro? Es decir, yo tengo que estudiar 4.000 pacientes para que una se beneficie del plan de tratamiento, o 1.300 para que uno se beneficie de la columna. La que más nos preocupaba era cadera. Si esto lo pasamos entre 60 y 65 años, esto baja más que a la mitad. Por eso, la mayoría de las normas y recomendaciones internacionales, fíjense, Fundación Nacional de Osteoporosis de Estados Unidos, Sociedad Norteamericana de Menopausia, Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ¿cuándo dice que hay que estudiar a las mujeres con una densitometría para osteoporosis? Todas las mujeres de más de 65 años, todas las mujeres de más de 65 años, todas las mujeres de más de 65 años. Si ustedes empiezan a hacer densitometría a los 50, cuando la mujer deja de menstruar, a los 65 años ya le hicieron 15 densitometrías si le hacen una por año, que es el momento donde habría que hacer la primera. Eso es medicalización. Habría que hacerlo más jóvenes si la mujer tiene factores de riesgo o si tiene fracturas, pero universalmente no. No sé si esto es claro. Esto es medicalización. En el caso de pedir estudios que primero necesitamos un número necesario enorme y absolutamente injustificado. Por lo tanto, la realización universal no es costo efectiva y definitivamente sería después de los 65 años y más joven solo si hay factores de riesgo que lo justifiquen. Bueno, esto de alguna manera acá lo tenemos resumido. Más de 65 años en las mujeres o más de 70 en los varones. Lo que se observa en la práctica es que a las mujeres a partir de los 50 el ginecólogo se lo pide siempre. Y en el varón no se le pide nunca a nadie. Eso es lo que uno puede observar como exceso y como falta. Mujeres posmenopáusicas o varones entre 55 y 65 cuando hayan tenido una fractura o cuando tengan factores de riesgo. Antecedentes familiares, uso de corticoides, enfermedades que afecten el metabolismo óseo, artritis reumatoidea, sospecha radiológica de osteopenia, paciente de muy bajo peso, alcohólico. Para esas razones habría que hacer la densitometría. Bien, bueno, esto no vamos a... Un dato interesante, yo les dije el T-score, un dato interesante que conviene que lo planteemos es el Z-score. El Z-score, en vez de comparar con una persona del mismo sexo, raza, compara con una persona, pero joven, compara con una persona de la misma edad. Es decir, yo veo a cuántos desvíos estándar está mi paciente del promedio de las personas de la misma edad, sexo y raza que ella. ¿Para qué servirá el Z-score? Bueno, eso, la definición de osteoporosis se hace comparando con jóvenes, pero que es el T-score. Pero el Z-score, ¿por qué es importante? Ahora vamos a lo que vos decís. Cuando los compara con su misma edad. Pero ¿por qué ustedes no se preguntarían por qué mi paciente se desvía de los que son como ellos? Bueno, pero si mi paciente se separa mucho de sus congéneres, hay una causa secundaria. Cuando ustedes vean un Z-score alterado, muy bajo, tienen que pensar que este paciente tiene probablemente una causa secundaria, porque por algo perdió más que los de su edad. Y con lo que vos decías, ¿por qué se compara con 35 años? Yo te doy un ejemplo al revés. Ustedes son jóvenes, pero cuando tengan 60 años, van a decir, ¿qué pasa si yo me comparo con uno de 35?
en lo que quieran. Eligen ustedes la comparación, nunca les va a dar bien. Y acá seguramente tampoco, pero fíjense que esa es la comparación. Bien. Bueno, de pruebas de laboratorio simplemente datos básicos, hemograma, glucemia, eritro, creatinina, calcio, proteinograma, fósforo, fosfatasa alcalina, tiroides, vitamina D, y está muy discusión, otra de las cuestiones de medicalización, los marcadores de formación y resorción. Eso está muy en discusión que sea necesario. Es más, muchas guías dicen que realmente no vale la pena medirlos. Lo presento como ejemplo de medicalización. Es más, dentro de los marcadores de resorción, la depiridinolina es uno de los más realizados, pero, por ejemplo, los Chrome Labs o los N-telopéptidos son determinaciones costosísimas. Y uno dice, ¿para qué? En la mayoría de las situaciones. Eso es medicalización. Bien. Bueno, esta sería la primera parte de introducción y enfoque.